No hace falta gastar un montón de plata ni llenar la cocina de ingredientes para preparar algo realmente delicioso. Hoy te voy a mostrar una receta que parece muy sencilla, pero tiene un sabor que sorprende. Mire pues. Empiezo esta exquisita ensalada con un mango maduro. Este lo lavó muy bien, le retiro toda la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos. A mí el mango me gusta muchísimo para este tipo de recetas porque aporta un dulzor completamente natural que combina de maravilla con los ingredientes frescos. Decime vos, ¿cómo te gusta más el mango? ¿Bien maduro o un poquito más firme? Vea pues, por aquí nos encanta preparar ensaladas que se ven bonitas, saben deliciosas y además son muy fáciles de hacer. Si eso también le gusta a usted, suscríbase, deje su like y cuénteme qué ingredientes le gustaría ver en una próxima receta. Paso a medio pepino. Este lo lavó muy bien, le medio retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos. Me gusta dejarle parte de la cáscara porque le aporta un contraste de color muy bonito y también conserva parte de su textura. Hágame ese favorcito tan sencillo pero tan valioso. Déjeme un comentario. Escríbame lo que piense, lo que le provoque, lo que le gustaría aprender o ver más adelante. Para usted es un momentico, pero para nosotros es una motivación enorme que nos impulsa a seguir creando ensaladas todos los días con más ganas. Sigo con medio pimiento rojo. Este lo lavó muy bien. Le retiro las membranas blancas y las semillas, y luego lo corto en cubos muy pequeños. Después tomo medio aguacate maduro pero firme. A este le retiro la semilla y la cáscara. Luego lo corto en cubos. El aguacate me fascina porque le aporta una cremosidad natural espectacular. Contame vos, ¿también sos de los que aman el aguacate o hay alguien por ahí que todavía no le encuentra el gusto? También uso medio manojo de cilantro fresco. Este previamente seleccionado y bien lavado, lo corto muy finamente. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el mango, el pimiento rojo, el pepino, el aguacate y el cilantro fresco. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agrego el aderezo. Empiezo con el jugo de un limón recién exprimido. Después agrego una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Finalmente, incorporo 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Contame, ¿vos usás aceite de oliva en tus ensaladas o normalmente utilizás otro tipo de aceite? Con una cuchara mezclo todo muy bien, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Me tomo mi tiempo porque este paso hace toda la diferencia. Sirvo y ahora sí, a disfrutar. A mí me encanta acompañarla con pollo a la plancha, pescado, carne asada o incluso servirla sola como un almuerzo ligero porque realmente queda deliciosa y muy completa. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. Compártela con esa persona que siempre está buscando ensaladas diferentes y fáciles de preparar. Y si todavía no haces parte de esta familia, suscríbete a Qué Rico Recetas, porque todavía vienen muchísimas recetas más. Antes de irte, quiero leerte en los comentarios. Decime vos, ¿qué ingrediente le agregarías a esta ensalada? ¿Te gustó más con mango o la prepararías con otra fruta? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta receta? Y decime pues, ¿la harías?